Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. 7 en punto, empezamos. Muy buenas noches con todos. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, presupuesto público. Mi nombre, Palacios Lainez Yohani, soy licenciada en Administración de Empresas, he trabajado para la administración privada varios años, ejerciendo como administradora, como representante de ventas, también en una inmobiliaria. Asimismo, ejerzo la docencia, tengo estudios concluidos de maestría en educación con mención en docencia universitaria. Ahora bien, en el tema de hoy, presupuesto público dentro del curso de gestión pública. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy, presupuesto público, ¿no? Nosotros siempre escuchamos el presupuesto público, está incorporado en el presupuesto público, tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en fin, siempre estamos a la vanguardia de escuchar en las noticias, está comprendido dentro del presupuesto público, se han asignado dentro de la ley de descentralización para los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etc. Y vemos pues que el presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logros de meta con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. ¿Y por qué deberíamos conocer nosotros el presupuesto público? Conocer el presupuesto público es fundamental para todos, ¿no? Pues es el principal instrumento de gestión del Estado para otorgar un mayor bienestar, ¿no?, a la ciudadanía a través, pues, de una asignación, como se dice, eficiente, ¿no?, y eficaz de los recursos públicos, ¿no?, en ese manejo eficiente tanto de los recursos humanos, los recursos financieros, lo que se asigna, ¿no? Esa asignación que se maneje en forma eficiente y eficaz los recursos públicos, ¿no? Acorde, pues, con la disponibilidad que tiene los fondos públicos. Por eso decimos que
el presupuesto público establece pues esos límites, ¿no? Esos límites de gasto durante el año fiscal, ¿no? Por cada una de las entidades del sector público. Y los ingresos que lo financian acorden con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener ese equilibrio fiscal, ¿no? Si los gastos son mayores a los ingresos, vamos a tener déficit. Y si los ingresos son mayores a los gastos, vamos a tener superávit. El presupuesto público es un instrumento de gestión que delinea pues la absorción, distribución, asignación de los fondos públicos. Allí se establece los ingresos que se espera obtener por el gobierno, ¿no? Ya sea por la política económica seguida por el gobierno, ya que refleja pues las prioridades de asignación de recursos y se distribuyen las erogaciones entre los diferentes organismos responsables de concretar las acciones de gobierno. Además, representa pues una herramienta, ¿no? Una herramienta cotidiana de gestión, ¿no? Que permite pues administrar los recursos financieros del sector público. El presupuesto público constituye pues el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, ¿no? La población tiene múltiples necesidades, necesidades de infraestructura educativa, necesidades ahora de la tecnología que llegue a las zonas rurales, mejoramiento en la educación misma, ¿no? No solamente de la población de la ciudad, sino de todas las zonas rurales, mejoramiento también en los sistemas de salud, que nos hemos visto pues con muchas necesidades a raíz de la pandemia, ¿no? Necesidades también de infraestructura, ¿no? Mejoramiento de vías, carreteras, hospitales, colegios, hospitales, en fin, un sinnúmero de necesidades que tiene la población. Y por ello, el presupuesto público constituye, pues, se dice que es un instrumento de gestión que delinea la absorción, distribución, asignación de esos fondos públicos, ¿no? Porque es muy cierto, se asigna en el presupuesto público una cantidad para las planillas del sector público, ¿no? De las diversas instituciones, los ceses, etcétera, pero también, por ejemplo, como los gobiernos, el gobierno local y los gobiernos regionales necesitan de fondos, ¿no? Para poder solventar esas planillas. Y a la vez también como instituciones públicas, como gobierno local, como gobierno regional, se tienen ciertas partidas, ciertas asignaciones, ciertos fondos, ¿no? Como es las municipalidades, el Fondo Común, también tienen el fondo del canon minero, el canon petrolero, ¿no? Que depende, pues, dónde se está extrayendo los recursos naturales y le corresponde, según la jurisdicción en la que esté, ¿no? Explotándose estos recursos naturales, pero los fondos públicos se asignan. Entonces, la municipalidad, el gobierno local, los gobiernos regionales también generan sus propios ingresos. Los gobiernos regionales fomentando pues proyectos de inversión pública e inversión privada. Y los gobiernos locales cobrando tasas, impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto de licencia de construcción, impuesto de licencia de funcionamiento, etcétera, de otras prerrogativas que tiene como gobierno local, ¿no? Entonces, allí se establecen los ingresos que se esperan obtener, se expresa la política económica en el presupuesto público, ¿no? Se expresa la política económica seguida por el gobierno, ya que refleja las prioridades de asignación de recursos. Y después de la pandemia hemos visto muchas necesidades, ¿no? Una de ellas es la generación de empleo, ¿no? Las personas no necesitan, como se dice, bono, no necesitan empleo, pero para ello están las políticas públicas. Y cuando se refiere, pues, al presupuesto público, tenemos que asignar tanto para educación, para transporte, para
para diversos organismos generar pues esos fondos que se han hecho de acuerdo a los pliegos de las instituciones públicas, ¿no? Ellos piden para sus planillas, solicitan también para luego solicitar para un nuevo personal, para su cuadro de asignación de personal, también para obras que estén realizando o vayan a realizar, como la construcción de una institución educativa o mejoramiento de infraestructura educativa, que lo hacen los gobiernos regionales, pero ellos lo hacen con referencia pues a ese presupuesto público, a ese presupuesto que se le asigna, ¿no? Por eso se dice manejarlo con eficiencia y con eficacia. Y se distribuyen pues también las erogaciones entre los diferentes organismos responsables de concretar esas acciones del gobierno. Además representa pues una herramienta cotidiana, se dice, de gestión que permite administrar los recursos financieros del sector público, ¿no? Es decir, en el presupuesto público se le puede asignar para planillas, para ciertas obras de inversión, pero como gobierno local, como municipalidad, por decir, tiene que generar también sus propios ingresos, ¿no? Para poder también apoyar en esas obras de inversión, tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos municipales. Si quieren arreglar en un asentamiento humano, colocarle pues pistas y veredas, pues tratan de captar la mayoría de fondos en el sentido de cobrar pues eficientemente impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto de licencia y funcionamiento, etcétera, de los ingresos que tiene como municipalidad, ¿no? Y, y por ello se dice pues que además representa una herramienta cotidiana de gestión que permite pues administrar los recursos financieros del sector público. Y cuando hablamos de la lógica, ¿no?, del presupuesto público, esta se refiere pues, va ingresos versus egresos. Si los ingresos, como comentábamos, superan a los egresos, hay superávit. Si los egresos superan a los ingresos, hay déficit. O sea, cuando hay mayor gasto y no hay ingresos, entonces hay un déficit, ¿no? Y ahí vienen los préstamos, etcétera, que hay para asignar y pueda continuar las municipalidades, ¿no? Y también fomentar, pues, el desarrollo mismo de su jurisdicción. Y cuando estos presupuestos, estos ingresos, esta partida doble, ingresos versus egresos, si son iguales, el presupuesto, pues, está equilibrado. El Estado, por eso se dice, en cumplimiento de sus funciones, tiene el presupuesto público como uno de los primordiales instrumentos de gestión pública para asignar, se dice, pues de manera eficiente y eficaz sus recursos con el fin pues de que las entidades públicas puedan cumplir sus metas y prioridades, ¿no? Para eso se hace un plan anual de contrataciones, se hace un plan anual también de qué es lo que le van a dar prioridad, ¿no? Porque lógicamente el Estado asigna recursos, pero ellos tienen que cumplir de acuerdo a su pliego, pues no, que ha sido solicitado, ha sido aprobado y el Estado les va dando mensualmente, pero ellos también tienen que generar sus propios ingresos, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales, etc. Y el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Estado, pues, a lo largo de la historia ha tenido que buscar los mejores mecanismos e instrumentos que le permitan, pues, manejar esos recursos nacionales, poniéndolo como objetivo principal la buena provisión de bienes y servicios. Bienes y servicios públicos de calidad, que garanticen pues ese bienestar a la población, favorezca la reducción de la pobreza y las brechas de desarrollo que tanto afectan a los ciudadanos de nuestro país. Y cuando vemos pues justo en la brecha que hay que cubrir en cuanto a la educación, ¿no? Vemos esa diferencia que hay en la costa, con la sierra, con la selva, y vemos pues que aún hay mucho
por hacerlos. SUTEC está pidiendo, ¿no?, en estos días que se le asigne 6% del Producto Bruto Interno, ¿no?, y que también se vaya incrementando en el sentido, pues, de que se asigne mayores recursos para mejorar la educación, porque la educación, según algunos exponentes, pues está en crisis, ¿no? Si vemos que desde la pandemia de marzo del 2020 y ya hemos pasado marzo 2021, un año, y estamos ya cerrando el año 2021, o sea, tenemos 12 y 11 meses, 23 meses de pandemia, y que recién algunos colegios, algunas instituciones están haciendo clases semipresenciales, ¿no? Y en algunos casos, con todo el temor los padres, ¿no? Porque algunos colegios todavía no se han acondicionado y se espera pues que a marzo del próximo año estén volviendo a clases semipresenciales o ya presenciales, pero tienen que brindar pues esas garantías, y vemos pues que necesitan ahorita mantenimiento, infraestructura, tanto de tecnología, porque en muchos colegios no llega, y si nos enfocamos a la salud, igualmente, ¿no? En todos estos tiempos la política, la política ha estado dirigida pues a mejorar, en las políticas públicas ha estado a mejorar la salud pública en el sentido de obtener esas vacunas para prevenir el COVID-19, ¿no? Y el COVID-19 al sector educación pues le llegó de porrazo, y vemos pues que si bien es cierto, hay profesores que están con maestría, se han preparado, han llevado tecnologías de la información y las comunicaciones, aún hay mucho por hacer, ¿no? Porque uno puede tener los conocimientos. Conversaba con una amiga que es directora de un colegio acá en la zona de Piura, en Morropón, y ha pedido una antena, le han asignado el monto recién después de 2 años que lo ha venido solicitando, pero ella tiene que ir con sus copias para sus alumnos de secundaria para que no se atrasen más en la educación. No tienen internet, ¿no? Es zonas de poblados rurales dentro de la zona de Piura, pues hay zonas también en costa, zonas rurales donde no llega la conectividad, o muchas veces no hay ni energía eléctrica. Entonces me dice, ¿qué hago con mi laptop allá? ¿Qué hago si le puedo asignar internet, pero la conectividad es mala, no llega? O sea, se sale. Entonces ella lleva su material para poder enseñarle y no se retrasen más los niños. Imagínense si es secundaria, cómo estará en el nivel de inicial. Y en muchas zonas, las políticas públicas, por ejemplo, asignan Caliwarma, Juntos, Cunamás, pero todavía es insuficiente, ¿no? El programa Juntos, Pensión 65. Entonces vemos que el presupuesto público, pues como se dice, pues tiene que asignarse en forma que sea utilizada de forma eficaz, eficiente, para cubrir esas brechas y lograr ese bienestar que solicita la población, ¿no? Por eso se dice que favorezca la reducción de la pobreza y las brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Es el conjunto, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, es el conjunto de órganos, normas, procedimientos que conducen pues al proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases, ¿no? Está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, dependiente pues del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se producen los procesos relacionados con este sistema a nivel de todas las entidades y organismos del sector público que administran fondos públicos. Y en el programa presupuestal, ¿no?, la unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan pues en cumplimiento de las funciones encomendadas pues a favor de la sociedad, se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, ¿no? Entonces estamos viendo siempre esos instrumentos del presupuesto por resultados, con programas presupuestales, evaluaciones y seguimientos, incentivos a la gestión, ¿no? Porque si bien es cierto que se asignan ciertas partidas, hemos visto pues que en esas políticas públicas
aún continúan, por ejemplo, pensión 65, juntos, etcétera, pero también se está asignando presupuestos, o sea, vas a construir un hospital, está terminado el hospital, se está viendo los resultados esperados en la satisfacción de las necesidades de esa población, era necesario colocar ese hospital en esa zona, es aceptado, está mejorando la salud pública de ese sector. Entonces, ese es el instrumento del presupuesto por resultados, o sea, se asigna, se evalúa, se hace un seguimiento y se hacen incentivos a la gestión, ¿no? Ese es en el marco de la progresividad de la reforma, ¿no? De toda institución ahora también es evaluada, ¿no? Si solicito, por ejemplo, como municipio fondos, ¿no? Que esos fondos pues realmente vayan a esas obras, ¿no? Lamentablemente, como decimos, ¿no? Aún hay quienes le sacan la vuelta a la ley y tenemos pues por eso la Contraloría General de la República, pues en muchos denuncios que está haciendo a malos alcaldes, a malos funcionarios públicos, ¿no? Cuando nos referimos al programa presupuestal, se justifica por esa necesidad de lograr un resultado para esa población objetivo, ¿no? La población objetivo es dónde está la necesidad. Normalmente cuando se van a asignar presupuestos también se tiene que evaluar quién es el que, qué población necesita en estos momentos, cuál es la población objetivo para la que se necesita pues una asignación de presupuesto, un presupuesto mayor, por decir, ¿no? De acuerdo, pues, se hace ese análisis, ¿no? Y se ve, pues, si es factible realizar esas obras, ¿no? Y eso va en concordancia con los objetivos estratégicos de la política del Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el famoso CEPLAN, que pudiendo involucrar también, involucra a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. Y cuando hablamos del crédito presupuestario, ¿no? Es la dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público, con el objeto, pues, de que las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público. Es de carácter, se dice, limitativo y constituye, pues, una autorización máxima de gasto, ¿no? Que toda entidad pública puede ejecutar conforme, pues, a las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos para el cumplimiento de esos objetivos aprobados. Son créditos presupuestarios cada una de las acciones, como se dice, individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades puestas pues a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobadas. Y nosotros sabemos pues que cómo se construye el presupuesto público, ¿no? El presupuesto público hay una programación, una formulación, y se define, por ejemplo, de enero a agosto, se define la disponibilidad de recursos y su distribución entre las entidades, así como los resultados esperados. Y cuando pasa a la etapa de aprobación, ¿no? Y que es de septiembre a noviembre, se sustenta pues en el proyecto de ley, en la comisión de presupuesto se debate, en la comisión de presupuesto del Congreso se debate y se aprueba en el pleno del Congreso de la República. Y luego hay esa ejecución, ese seguimiento que cuando ya se aprueba, por decir en noviembre, se publica en el peruano, a partir del 1 de enero del próximo año se ejecuta, por ejemplo, el presupuesto del 2022, ¿no? Y esa ejecución, las entidades pues reciben sus recursos y atienden las obligaciones de gasto según su presupuesto aprobado. Y luego ya sigue el proceso de evaluación, ¿no? En ese proceso de evaluación se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto en los años siguientes. Y ello, esa evaluación se hace pues a partir también del próximo año, de enero a diciembre. O sea, de enero a diciembre se ejecuta y también se evalúa el presupuesto público, ¿no? Y
Los actores que siempre cuando hablamos del presupuesto público, ¿qué actores están involucrados? Está involucrado el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, las entidades públicas de los 3 niveles del gobierno, gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? Siempre se espera pues que ese proyecto de ley del presupuesto del sector público y el producto va a ser pues la ley del presupuesto del sector público y luego se ve pues en los avances, en ejecución de recursos y reportes de seguimiento, en la evaluación también financiera y global y evaluaciones independientes que se van haciendo. ¿Y qué vienen a hacer los gastos públicos? ¿No? Ante todo tendríamos que hablar qué son los fondos públicos. Los fondos públicos se orientan primero a la atención de los gastos, ¿no? Que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provenga. Su percepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción pues a las normas de la materia. Los fondos se orientan pues de manera eficiente y con atención pues a las prioridades de desarrollo del país. Los fondos públicos se estructuran siguiendo pues esas clasificaciones económicas y por fuentes de financiamiento que son aprobadas, ¿no? Según su naturaleza, mediante resolución directoral de la Dirección General del Presupuesto Público. Hay clasificaciones económicas, hay ingresos corrientes, ingresos de capital, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de los gastos públicos son ese conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos de capital, servicio de deuda, realizan las entidades con cargo pues a los créditos presupuestarios respectivos, ¿no? Para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones también desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. El gasto público se destina pues a bienes de consumo público y a bienes de capital como la inversión pública, ¿no? Nosotros sabemos que construir un puente, construir un hospital generan empleo, ¿no? Pero la inversión pública se tiene que realizar, como se dice ya, ¿no? Se ha descuidado mucho, con mucha sorpresa, no lo sé, porque de repente son consideraciones del gobierno regional. Acá de Piura, por ejemplo, he visto que en la construcción, por ejemplo, de una institución educativa, tanto en Ayabaca y Huarmaca, se ha asignado, va como resultado de construcción 1.53 de avance, se dice, ¿no? No sé cuándo terminará la obra en ese sentido, pero ya se va dando un 40% del presupuesto asignado, ¿no? De repente esas son las consideraciones del contrato, quiero pensar, ¿no? Entonces, siempre por eso mismo ahora las evaluaciones son más seguidas en el sentido de ver si está satisfaciendo pues a esa población realmente, porque veo pues los montos son fuertes, en el portal de transparencia está, ¿no? No sé pues si el contrato permite decir un adelanto del 40% y van avanzando pues en el 1%, en que van 1.4, 1.53, etcétera, ¿no? Es fuerte, ¿no? Porque si uno hace su casa pues con 40% ya tiene que ver las bases, columnas y etcétera, ¿no? No sé, no he visto a fondo el expediente, ¿no? El gasto público, por eso se dice, se destina a bienes de consumo público, a bienes de capital, a inversión pública. ¿Y qué viene a ser el presupuesto público? ¿No? El presupuesto público pues se estructura a través de también, como decíamos, los impuestos que recauda SUNAT, el impuesto general a las ventas, el impuesto a las transferencias, el impuesto a la renta de primera, de segunda, de tercera, etcétera, los dividendos, etcétera, todo lo que pueda captar SUNAT, aduanas también, ¿no? Entonces esos impuestos son tasas, contribuciones, también hay endeudamiento, etcétera. Hay un presupuesto de ingresos, ¿no? Y también hay un presupuesto de egresos, pues, que se van a canalizar
tanto para educación, salud, programas sociales, seguridad ciudadana, infraestructura pública. Hay un presupuesto de egresos, pero tiene que haber un equilibrio, como decíamos, ¿no? Ingresos deben ser mayores para poder, como se dice, gastar. Y los ingresos, cuando son menores, por decir menos recaudación, no puedo gastar más de lo que me ingresa porque genero déficit, ¿no? Entonces, en esas asignaciones que se hace tanto en educación, a salud, a los programas sociales, ¿no? Los programas sociales, como decíamos, tenemos el programa Juntos, Caliwarma, que va, por decir, esos programas sociales van a satisfacer la alimentación para evitar la anemia y la desnutrición en zonas rurales, ¿no? Tenemos a esos niños de infancia que se les da pues la alimentación, el desayuno y el almuerzo en sus respectivas instituciones educativas, ¿no? La pensión juntos, pensión 65 juntos, una más, etcétera, ¿no? Y vemos pues en esa necesidad todavía de, como se dice, en situaciones y necesidades insatisfechas. Hay muchas veces, hay muchas necesidades, pero también, o sea, como se dice, pues no se puede ir asignando bonos, sino se tiene que generar empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Haciendo inversión pública, construyendo, por decir, para el lado de la construcción, para el beneficio también, eh, satisfacer esas necesidades, por decir, de servicios básicos, ¿no? Agua, luz, desagüe, la conectividad que debería ampliarse para que llegue pues a las zonas donde han perdido prácticamente los niños 2 años de escuela, ¿no? Y cómo se va a hacer ese reforzamiento, porque en realidad la educación está en emergencia. Con Aprendo Más no se ha llegado, como se dice, a satisfacer la, la presencialidad es muy importante también en los niños, ¿no? Y justamente en cuanto a la educación vemos pues que en vez de ir algunos para adelante, están retrocediendo en el sentido de que hay muchos estudiantes universitarios que se han retirado porque sus padres han dejado de laborar. Hay muchos estudiantes de secundaria que han tenido que ir a apoyar a su familia porque papá dejó de trabajar o papá falleció. Hay muchas situaciones que evaluar en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, a través de cómo nos hemos visto a marzo del 2020, a cómo se ha ido paulatinamente pausando esta COVID-19, ¿no? Que ha sido pues un virus mortal para muchos, ¿no? Pero tenemos, como se dice siempre, el peruano hemos padecido ya los que tenemos más años, eh, la inflación del año con Alan García, luego el paquetazo del 90 y hemos seguido así, ¿no? Hasta estos últimos años entre el enfrentamiento del Poder Ejecutivo y el Legislativo, 4 presidentes, y seguimos aquí, ¿no? Entonces, justamente la estructura del presupuesto público va a esos gobiernos regionales, nacionales, que piden mediante su pliego, pues, ¿no? Para el cumplimiento de obras, mejoramiento también de la infraestructura, tanto educativa, en salud, en carreteras, etcétera, que para ello, por eso se dice que el presupuesto público es un documento oficial, ¿no? Un documento oficial en el cual se implementan los planes de gobierno estableciendo, pues, qué ingresos tiene disponibles y en qué se piensa gastar, ¿no? En función de las prioridades, objetivos y metas del Estado. ¿Y cuál es la importancia del presupuesto público? La importancia del presupuesto público es extraordinaria. Constituye pues la base del ordenamiento fiscal, ¿no? De un Estado, y es al mismo tiempo la garantía para que la ciudadanía de lo que irrogará en términos tributarios el financiamiento del Estado. Dicen, no, tus impuestos son obras, ¿no?
teniendo como contrapartida la realización, por eso se dice, de obras, la producción de prestación de bienes y servicios públicos, nos permite conocer el destino de los ingresos provenientes del pago de impuestos, como lo comentábamos, las tasas, las tarifas, también porque permite saber en qué se usan los ingresos por la explotación de nuestros recursos naturales y para informarse por qué se endeuda el Estado. Y el Estado se endeuda pues cuando los ingresos son menores y se gasta más, ¿no? Es igual como en una familia. Y justamente el año pasado con el COVID-19 hemos tenido que recurrir, como se dice, a nuestros fondos, ¿no? A ver el Tesoro Público qué podía cubrir para esto del COVID-19, ¿no? Para este virus, ¿no? Tan mortal. Y veíamos las olas, y cuando llegan las vacunas, y cuando han llegado las vacunas, como que ha comenzado a controlarse un poco, y las personas que están ingresando a los hospitales me comentaban que son las personas que no se han querido vacunar o que tienen una dosis, ¿no? Y en Ecuador también lo mismo, en Chile igual lo mismo. Entonces, no es que se aplican vacunas o tercera dosis en buena hora, pero si un pariente, etcétera, no se quiere vacunar, entonces tenemos un contagio, ¿no? Porque la persona que ya está vacunada sí se puede contagiar, pero ya no le causa la muerte, pero es peligroso todavía, ¿no? Entonces vemos en esas asignaciones, como se dice, ¿no? Igual cuando se nos enferma un pariente, recurrimos a nuestro fondo. Imagínense el Estado buscando los fondos, de los fondos que teníamos, de los años, como se dice, de mantener ese equilibrio fiscal, del control del dólar, que no haya inflación. Sin embargo, después de estas olas de pandemia, pues hemos tenido y tenemos un poquito de inflación. Y no solamente es a nivel nacional, ¿no? Es a nivel internacional. A nivel internacional también no hay en muchas situaciones empleo, ¿no? Entonces tenemos que analizar, y también los productos han subido, ¿no? Los insumos, por ejemplo, que se importan, ¿no? Para fabricar aceite, para la alimentación de los pollos, etcétera. Entonces vemos de que por ese lado, o sea, se ha controlado y hemos visto, pues, cómo el Estado, pues, ha hecho un máximo esfuerzo para vacunar, pues, a un buen porcentaje de la población. Por eso es importante conocer qué los ingresos, por qué, en qué se está gastando, ¿no? Y es lamentable lo último en el sentido de que el Estado ha recibido pues como cerca de 6.000 millones de las empresas que aprovecharon la subida del dólar para pagar la deuda que mantenían con el Estado, esas mineras. Y es lamentable pues que solo se asignen para bonos y no se asignen pues, no tenga, eh, como se dice, enfocarse qué se pueden hacer con esos 6.000 millones, ¿no? Entonces, porque las personas muchas dicen, pues, ¿no? Bono, no quiero, quiero trabajo, ¿no? Y lo enfocan en la televisión. Si bien es cierto, pueden darle 300, 200, 750, pero eso, las personas no comen una semana, no comen un mes, ¿no? Siempre tienen sus necesidades y necesitan, como se dice, pues ya volver quizás a la normalidad, manteniendo pues esos protocolos para prevenir el COVID. Ahora, ¿qué información nos brinda el presupuesto público? ¿Qué información nos dice nos brinda el presupuesto público? Nos brinda cuánto se gasta, en qué se gasta, para qué se gasta, en dónde se gasta, cuáles son las prioridades del gasto, cuáles son los objetivos a cumplir. Por eso se dice que el presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación y por lo tanto debe formularse, sancionarse, ejecutarse en forma tal que asegure pues el logro de esos objetivos previstos en el plan. Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica.
Ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos, sociales, y es de mayor importancia, pues, el manejo eficiente de ese presupuesto público. Y es en esas preguntas: ¿cuánto se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿En dónde se gasta? ¿Cuáles son las prioridades del gasto? Y vemos que también el Estado, cuando realiza pues el análisis de las políticas públicas, qué política pública va a implementar o qué programa social, primero está en qué sentido también le puede interesar, importar, en qué le beneficia como el partido que esté gobernando en ese momento, ¿no? Y así se establecen y se dejan muchas necesidades que mantiene, por ejemplo, la población misma, ¿no? Y por eso se dice, pues, que el presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación y debe formularse, sancionarse y ejecutarse, pues, en forma que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. El presupuesto público, la transparencia, ¿no? El presupuesto público debe ser transparente para que la ciudadanía conozca y vigile el uso de los recursos públicos que provienen principalmente de los impuestos que pagan, y para que las entidades públicas rindan cuentas de manera correcta y oportuna. Lo comentábamos anteriormente, lo penoso de ser 26 regiones y 19 estén observados por la Contraloría General de la República, ¿no? Esos gobiernos regionales que ahora sus presidentes regionales tienen que rendir esas cuentas, ¿no? Y que muchos ya están en la cárcel, ¿no? Quizás siempre esa idea como si siempre fueran a permanecer en los puestos, y hay un principio en administración: las personas pasan por los puestos, más los puestos quedan. Y es algo muy difícil quizás de aceptar por muchas personas, ¿no? Se entusiasman con el puesto, el dinero, creen que engañan al Estado, pero están engañando a la población que los eligió, ¿no? Entonces, falta mucho de gestión pública, análisis de políticas públicas. Yo los felicito por llevar el curso, ¿no? Siempre preparándose porque se exige actualmente, ¿no?, un perfil del servidor público, ¿no?, que tiene que tener 3 años de experiencia, 3 años en el sector público, 3 años en el sector privado, que haya ejercido el puesto, pues tenga experiencia en el puesto, fedatear sus documentos, miles de requisitos, y lamentablemente muchas veces vemos que a dedo, ¿no?, en las últimas noticias se colocan personas que no cumplen con esos requisitos, y no es por criticar, o sea, de que puede ser su compadre, su amigos, etcétera, pero no cumplen con las especificaciones que indica, ¿no?, el perfil de un servidor público, de un funcionario público, y ello está en los resultados que se están viendo, ¿no?, en el mal manejo por el desconocimiento mismo, ¿no?, porque si conocieran, ¿no?, se enfocaran en satisfacer las necesidades de esa población que los eligieron. No los eligieron para cambiar su forma de vida, sino los eligieron para cubrir esas brechas tan importantes en el país. Por eso la asignación de los recursos ahora del Estado se aprecian, pues, un presupuesto por resultados. ¿Y cómo se desarrolla el programa, el proceso presupuestario, ¿no? El proceso presupuestario tiene al marco macroeconómico multianual, ¿no? En el marco macroeconómico multianual establece, pues, esos supuestos económicos que sustentan el presupuesto, determinan los ingresos que financian el presupuesto, los límites del gasto, así como el endeudamiento público. El Ministerio de Economía y Finanzas remite al marco macroeconómico multianual al Consejo de Ministros para su aprobación en el mes de abril, y en forma excepcional es revisado en agosto. El proceso del presupuesto público, la propuesta del proyecto de ley del presupuesto público, siempre es sometida a aprobación en el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de la República
hasta el 30 de agosto. El presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas sustentan pues el presupuesto ante el Congreso de la República. Las entidades públicas sustentan su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto y a la Cuenta General de la República del Congreso. El Congreso aprueba por dictamen el proyecto de ley de presupuesto hasta el 15 de noviembre y lo debate del dictamen del proyecto de ley del presupuesto hasta el 30 de noviembre de este mes, ¿no? El del presupuesto del 2022. La ley del presupuesto es publicada los primeros días de diciembre en el peruano y entra en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. En ejecución tenemos a cargo de las diferentes entidades públicas, o sea, cuando ya se ejecuta el presupuesto a partir del 1 de enero, por ejemplo, del presupuesto del 2022, a cargo de las diferentes entidades públicas que reciben recursos y el seguimiento lo realiza pues el Ministerio de Economía y Finanzas. En esa evaluación se mide pues los resultados obtenidos, constituyendo pues una fuente de información para mejorar la asignación del gasto de los siguientes años, a cargo también del Ministerio de Economía y Finanzas y también de las entidades públicas, ¿no? Y en esa rendición de cuentas que hay, se revisa pues si los recursos se usaron para los fines previstos. Y eso es realizado por el Congreso y la Contraloría General de la República, ¿no? La Contraloría General de la República, como un ente autónomo, debería funcionar independientemente, a la vez que se le deberían asignar mayores recursos para controlar, como se dice, en qué se está gastando, cómo se está gastando, se ha efectuado el gasto en forma correcta, desde el principio analizar, revisar la ejecución de esos proyectos, por ejemplo, que son de hospitales o que tienen demasiada asignación y son de repente un maquillaje a una infraestructura educativa, como ha sucedido en Trujillo, ¿no? En Trujillo los padres de familia han visto pues que lo que se ha asignado no se ha hecho, con sus pies, con sus zapatos, movían el cemento de un patio arreglado aparentemente y la infraestructura en cuanto a energía eléctrica, los cables no habían sido cambiados, sin embargo, sí se había asignado, ¿no? Entonces vemos, pues, que dentro de las instituciones educativas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, hay personas que no van a servir a su misma población que los eligió, ¿no? Porque tienen que tener en cuenta que han sido elegidos para cumplir una función pública, ¿no? Y que lamentablemente deja mucho que desear. No todos, no podemos poner a todos en un mismo saco, pero sí la ley de descentralización se hizo justamente para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en los que se les asigna un mayor presupuesto, pues utilicen tanto las asignaciones o los presupuestos asignados en obras pues que vayan en beneficio de la sociedad o de su comunidad, etcétera, ¿no? En años anteriores se vio, por ejemplo, no recuerdo en qué gobierno regional, pero era al sur, había construido un parque del canon minero, había construido un parque con dinosaurios, ¿no? En el sentido de que en vez de priorizar, por decir, mejorar la infraestructura educativa o los hospitales, o mejorar la infraestructura urbana, generar pues polos de desarrollo dentro de su misma jurisdicción, no lo había hecho, ¿no? Entonces, por eso también ahora hay esa ejecución, esa evaluación, esa rendición de cuentas y se evalúa pues si los recursos se han usado para los fines previstos y es realizado por el Congreso y la Contraloría General de la República. Entre los ingresos del presupuesto público, ¿no? Tenemos los tributos, las cotizaciones, los contractuales, la deuda pública, los voluntarios. En el ingreso público, en el ingreso del presupuesto público, el presupuesto del sector público, de forma similar al presupuesto de cualquier empresa o familia, está sujeto pues a una restricción impuesta por la cantidad limitada de recursos disponibles para gastar. Es decir, una alcaldía no podría asignarse mayores dietas, no podría subirse el sueldo, por decir, pero ¿cómo le sacan la vuelta?
generan contratos por CAS, ¿no? Entonces, asignan ahí de otro fondo que tienen, ¿no? Entonces, justamente muchas municipalidades han caído por eso, ¿no? Por, como se dice, sacarle la vuelta a la ley. Y en realidad, o sea, si llevaran al pie de la letra lo asignado para sus obras y también para sus pagos de planillas, sus cesantes, etcétera, tendrían sus ingresos y también los ingresos del Estado y podrían, como se dice, equilibrar su gasto, ¿no? Pero muchas veces los gastos son por otras cosas, más no para las obras que necesita su comunidad. Por eso se dice, este límite se determina por la capacidad de recaudar ingresos principalmente a través de los impuestos, ¿no? El Estado capta a través de los impuestos, principalmente gravámenes, contribuciones, tasas que los ciudadanos pagan. Si los ingresos, se dice, no son suficientes, el Estado pues se endeuda y esos recursos también forman parte del financiamiento del presupuesto público. Es por decir, como uno tiene en una casa 1.500 soles, pero gastas 2.500 soles, tienes que cubrir quizás con algún crédito, ¿no? La diferencia. Y ahí está la deuda que te estás haciendo, ¿no? Porque luego la tienes que pagar con interés. Igualmente es el Estado, ¿no? Si los ingresos no son suficientes, el Estado pues se endeuda y esos recursos también forman parte del financiamiento del presupuesto público. En las fuentes del financiamiento del presupuesto público, ¿no? Las fuentes del financiamiento del presupuesto público son los recursos públicos que financian el presupuesto de la República. Provienen principalmente, como manifestábamos, los impuestos, la explotación de nuestros recursos naturales, las tasas, las contribuciones, el endeudamiento y las donaciones. El uso del presupuesto público, el gasto de presupuesto público se destina pues al cumplimiento de esas funciones del Estado a través de programas que proveen bienes y servicios públicos a la población y se pueden clasificar de acuerdo pues a su naturaleza económica, a los resultados en la población, a las áreas de intervención, al lugar en donde se destina el gasto y por ejecutor de los recursos. Y en el uso de los recursos públicos, los recursos pues destinados para el gasto no financiero ni previsional, recoge pues los recursos orientados al cumplimiento de las políticas públicas a cargo de las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, y excluye los gastos que no afectan de manera directa las políticas sectoriales, ¿no? El pago del servicio de la deuda pública y aquellos recursos para situaciones no previstas inicialmente y que están en la reserva de contingencia, las que se transferirán a las entidades públicas durante la ejecución presupuestal. Y la ejecución presupuestal se hace pues de enero a diciembre. Del total de recursos para gasto no financiero ni previsional, el 67% se destina pues a cubrir obligaciones en gasto corriente, pagos de personal, obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos, transferencias, por ejemplo, a programas sociales principalmente, y cerca de la tercera parte se destina para gastos de capital, principalmente obras públicas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, hoy nos tocó ver la importancia del presupuesto público, que es fundamental para todos, pues es el principal instrumento de gestión del Estado para otorgar pues un mayor bienestar a la ciudadanía a través de una asignación, como decimos, eficiente y eficaz de los recursos públicos, ¿no? En ese manejo que debe haber en forma eficiente, igual como se hace en las entidades privadas, ¿no? En ese manejo eficiente también de los recursos, igual se le pide pues al Estado que capta todos los impuestos, tasas, etcétera, y que se dice pues se va a mejorar las necesidades de la sociedad. Bueno, he llegado al término de mi conferencia magistral. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.
Buenas noches.